pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La Semana Santa es la semana de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección, de su vida y de su amor. Bienvenidos a reflexionar sobre su mensaje, resumido bellamente en el pasaje de las bienaventuranzas. Oración. Padre bueno, amado Dios, hoy que nos resulta difícil estar solos, ayúdanos a entender que nos creaste para vivir en comunidad, que este tiempo de aislamiento nos enseña a valorar la presencia del otro, del hermano. Te agradecemos, Padre, porque tú nunca nos dejas ni abandonas. Te agradecemos por la familia, por el dolor, por la esperanza, por los medios tecnológicos que nos ayudan a estar en contacto con quienes amamos. Gracias, Señor, por ser nuestra fuerza, porque este tiempo de distanciamiento y aislamiento, por tu bondad y con tu bendición, no durará para siempre. Haz, Dios bueno, que este difícil tiempo nos acerque contigo y con nuestra familia. Haznos prudentes y solidarios, generosos, sensibles y pacientes. Danos sabiduría para entender los signos de los tiempos y buscar ser bienaventurados, sin perder la alegría al tenerte entre nosotros. Sana nuestra vida, sana nuestra familia, sana nuestra tierra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy queridas hermanas, hermanos, tengan buenas noches con esta oración, con este canto. Hemos querido iniciar estos ejercicios espirituales de Semana Santa. Bienvenidos a este miércoles santo en el que, como se nos decía ya en la introducción, queremos compartir con ustedes un tema bastante interesante que son las bienaventuranzas. De Jesús de Nazaret se ha dicho a lo largo de la historia muchísimo. Y con todo lo que se ha dicho, no se ha dicho nada. De Jesús se ha hablado para bien, se ha hablado para mal. De Jesús se ha hablado para construir la iglesia, pero también para destruirla. Tanto aquellos que somos sus seguidores, que creemos fielmente en Él, de muchos
no me considero entre ellos, pero que son capaces de dar la vida por el Maestro. Ojalá, si tengo que hacerlo, tuviera el valor de ir entregando poco a poco mi vida en la entrega, en la generosidad. Pero esa gente sí ha habido, los que han dado la vida por Jesús, pero también ha habido aquellos que han atacado a Cristo, aquellos que buscan siempre el mínimo esbozo para tratar de endilgarle basura a Jesús de Nazaret. Por eso entonces, como se ha dicho muchísimo de Jesús, es una persona fascinante, es alguien que definitivamente mueve a muchos a la conversión, a muchos a la salvación, pero también yo estoy seguro a cuestionarse, porque si hablan bien o hablan mal es porque hay alguien de quien hablar. Entonces, por eso hemos querido en esta ocasión invitarles a ustedes a reflexionar sobre Jesús de Nazaret y su mensaje. Jesús y su mensaje. Ese es el gran tema que nosotros tenemos para estos 3 días de reflexión. Y precisamente el mensaje de Jesucristo, que nos lleva a la vida nueva, es un mensaje que recoge las palabras y las acciones de Jesús. Nosotros podemos encontrar el mensaje de Jesús no solamente a través de las palabras, como ahora lo está haciendo el Padre Marcelo utilizando este medio, sino muchas de las acciones de Cristo son ya la manifestación de su mensaje. Entonces, son ideas que quiero dejar claras antes de empezar propiamente a reflexionar en el texto. Primero, vamos a conocer el mensaje de Jesús manifestado en acciones, manifestado en palabras, y dentro de esas palabras vamos a encontrar un gran discurso que es el que vamos a tratar de analizarlo hoy, que se llama el Sermón del Monte, en donde encontramos 2 textos preciosísimos. El uno, que lo vamos a analizar en esta noche, conocido como el pasaje de las bienaventuranzas, y el otro que lo vamos a analizar el día de mañana en el texto famosísimo de la oración del Padre Nuestro, que todos nosotros lo sabemos. Y estos 2 textos contienen y manifiestan prácticamente una síntesis o un resumen de la vida de Jesús. De esa manera, el mensaje de Jesús se resume en estos 2 textos. Es una síntesis de su vida, es una síntesis de esa vida nueva que nos quiere transmitir y de esa resurrección que será el tercer tema al que todos nosotros estamos invitados. Empezamos orando ya, pero quisiera ahora motivarles a ustedes, Luz María, que ha tenido la gentileza de acompañarnos también en esta presentación del tema. Vamos a invocar al Espíritu Santo. No es el Padre Marcelo el que va a hacer el tema. Hoy el tema lo hace el Espíritu Santo, en su vida, en su familia, pero sobre todo en su corazón. Invoquemos al Espíritu Santo para que estas bienaventuranzas que analizamos en esta noche no sean un conocimiento de orden intelectual ni una reflexión de tipo académico, sino sean ante todo, como lo fue para Cristo, una experiencia de relación con el Padre Dios. Vamos a invocar al Espíritu porque solo Él nos puede hacer llamarlo Padre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, habiendo escuchado la proclamación del Evangelio de las Bienaventuranzas, vamos a irnos adentrando en este fascinante ejemplo. Estamos utilizando también unas diapositivas y yo quisiera que me entiendan, estoy acostumbrado al contacto con la gente, es decir, a las preguntas, a poder mirar la reacción de ustedes, a que me hagan los cuestionamientos. Así es que de pronto algún cuestionamiento importante por allí, no sé si damos el número de la persona que nos ha ayudado a hacer la lectura, que se ponga allí. Usted puede hacernos llegar también alguna pregunta al WhatsApp de Marcelito Orbe, que nos está acompañando acá, ¿no? Entonces, vamos a irnos metiendo en este tema. Así es que yo les invito a abrir su corazón, sus ojos y su imaginación sobre todo. Vamos a ir proyectando entre lo que me ven a mí también unas diapositivas allí. Así es que las diapositivas irán siendo el resumen. Entonces vamos a ver, ¿qué son las bienaventuranzas? Tenemos que entender que la bienaventuranza es un género literario. Es un tipo de género literario muy abundante en la Biblia, no solamente encontramos este texto de las bienaventuranzas, sino hay muchísimos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estos textos están caracterizados porque se introducen con esa palabra bienaventurado. Esta expresión inicial con las que empiezan las palabras vienen del latín. Tal vez hemos escuchado muchas veces esa palabra, la palabra beato, beatitud, ¿sí? ¿Qué significa el beato? Pues es facilísimo entender, es el dichoso, es el feliz. Por eso es que también ustedes encontrarán algunas traducciones que dicen no bienaventurados, sino dichosos o felices, felices los pobres, etc. Podemos encontrar también otros textos. A ver, les invito a hacer un ejercicio mental para los que han leído la Biblia. ¿En qué otra parte, por ejemplo, usted encuentra que se dice bienaventurado o dichoso? Muchísimos. Le voy a poner un ejemplo, en el que le dijeron a María. Bienaventurado o felices los pechos que te amamantaron, le dicen a María. Y así hay un sinnúmero de textos, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, que nos hacen ver quiénes son los dichosos, quiénes son los bienaventurados. Ya concretamente, este mensaje de Jesús, que decíamos es el resumen un poco de su evangelización, lo vamos a encontrar nosotros en dos evangelistas conocidos como los sinópticos. Uno de ellos es Mateo y otro de ellos es, encontramos a Lucas, ¿no? Los dos evangelistas, ¿no?, recogen junto con el Padre Nuestro lo que muchos tratadistas van a llamar la ipsísima verba Jesu. ¿Qué significa eso? La mismísima palabra de Jesús. Muchos de los autores dicen que los textos bíblicos tienen retoques, tienen intencionalidad propia de los autores, pero estos dos pasajes, el Padre Nuestro y las bienaventuranzas en torno a la cual reflexionamos hoy, son la mismísima palabra de Jesús. Es decir, que hay la certeza total de que Jesús dijo el texto lo más parecido a lo que nos ha llegado a nosotros después de 2000 años, ¿sí? Estos dos tratadistas, estos dos evangelistas, ¿no es cierto?,
van a tener muchas cosas que se les parece en el texto, pero también vamos a encontrar algunas diferencias entre ellos. Los puntos de concordancia son algunos. Vamos a ver cuál. Primero, los dos se centran y ubican este mensaje en el inicio de la vida pública de Jesús. ¿Sí? Es el inicio de la vida pública de Jesús. Es decir, cuando Jesús empieza la predicación en Galilea, es allí cuando lo ubican. Segunda cosa en la que coinciden estos dos evangelistas, tanto Lucas como Mateo. Los dos autores sagrados van a tener como hilo conductor el tenor de la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres. Ese es como el hilo conductor de los dos. Entre tanto que también terminan con otra bienaventuranza como el hilo conductor. Bienaventurados los pobres, el mensaje que inicia, y terminan diciendo o hablando de la persecución de aquellos que deciden asumir ese estilo de vida. Si estamos claros entonces, ¿no es cierto? Las dos personas que están aquí me van a ayudar ahí también mostrándome la cara ahí junto al técnico, ¿no es cierto? Sí está claro la idea, ¿no? Coinciden, ¿no es cierto? La una en que están ubicados al inicio de la vida pública de Jesús, la otra inician con bienaventurados los pobres y terminan con la idea de la persecución, que es precisamente lo que vamos a vivir a lo largo de esta Semana Santa. Pero asimismo hay diferencias muy claras, y aquí quisiera de pronto que tener yo salida a la imagen porque quiero ir haciendo ciertas cosas notorias. Primero, ¿no es cierto? La primera gran diferencia que vamos a encontrar nosotros es el número, ¿sí? Mientras Lucas nos va a manifestar cuatro bienaventuranzas, y después de esas 4 bienaventuranzas nos va a presentar 4 conocidas como malventuranzas o juicios. También hay autores que le llaman sentencias y otros más fatalísticos, así le dicen los ayes. ¿Por qué? Porque después que dicen bienaventurado el pobre, por ejemplo, dirán pero ay del rico. Por eso se llaman los ayes, ¿ya? Es la sentencia. Entonces, Lucas presenta 4 bienaventuranzas que preceden a 4 sentencias o malventuranzas o malventuras, como le quiera llamar usted. Entre tanto, Mateo va a recoger 8 bienaventuranzas, que son las que vamos a analizar en 7 puntos hoy. Mateo pretende la superación de la ley judía tal como la interpretaban hasta ese entonces. Esa es una de las intenciones de Mateo. Hemos de entender que Mateo escribe para los judíos. Entonces, por eso de esa manera, nosotros encontramos un Mateo diciéndoles a los contemporáneos, superen la ley judía. La ley no vino a esclavizar, Cristo no vino a esclavizar, eso es para que seamos libres, entonces hay que superarla. Es un estilo de vivir distinto a la ley de Moisés como la llevaban, sobre todo en el primer siglo de la vida cristiana, ¿no es cierto? Y en cambio Lucas se va a centrar en el amor al prójimo, que a la final es también la intención de Mateo, pero sin ser tan claro. Primero dice, esta ley no es la perfección es el amor a Dios. En cambio Lucas manifiesta directamente el amor a Dios. Aquí viene otra diferencia que es fundamental. Mientras Lucas da este mensaje en el conocido como el Sermón del Valle o el discurso del Valle de la Llanura, ¿no? Mateo en cambio lo ubica en el monte, que es el lugar propio en donde Dios se revela, en el famoso conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Estas son las diferencias que cada uno tiene. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, vamos a ver ahora sí cuál es la enseñanza que recoge este género literario y sobre todo este texto. Y nos vamos a centrar en Mateo por una simple razón, porque Mateo es mucho más extenso. Podríamos afirmar que el espíritu de los dos evangelistas es el mismo, pero Mateo va a desarrollar a mayor profundidad y nos invita a meditar y a recoger
lo que será el centro de la predicación de Jesús a lo largo de todo el Sermón de la Montaña. Entonces, vamos a ver. Para Mateo, y esto es importantísimo recordar, para Mateo, en síntesis, aunque da más bienaventuranzas que el mismo Lucas, para Mateo no existe sino solamente una. Citando 8, es más, hay algunos que hablan hasta de 9, porque le hacen allí una fractura de uno de los textos. Mateo cita 8, pero pudiéramos nosotros, analizando a él, decir que sin temor a equivocarnos, para Mateo hay una sola bienaventuranza. Y es bienaventurados aquellos, este es un resumen, aquellos que tienen la alegría de seguir a Jesús. Entonces, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién es el feliz? ¿Quién es el dichoso? El que sigue a Jesús. Y todas las otras bienaventuranzas más, lo que van a hacer es a constituirse en una especie de luz que va alumbrando para llegar a ese objetivo. Es decir, el que sigue a Jesús y tiene la alegría de seguir a Jesús va a vivir las otras condiciones que plantean las otras bienaventuranzas. Esto, por ejemplo, ya es interesante, ¿no es cierto? Porque si decimos son 8 bienaventuranzas y uno dice, pero hay una sola, es que eso es poder analizar. Vamos a ver si entendemos. Así de sencillo. Y me deja nomás en cámara, Inge, en este momento. Yo, por ejemplo, voy a hacer algo aquí en la cámara, aprovechando. Ustedes, aunque sigan escuchando mi voz, me salí del cuadro, ¿no es cierto? Saco la mano, voy a empezar a entrar, viene la mano, avanzo, hasta que ustedes me vuelven a poder visualizar a mí, enfocar. Cada uno de las bienaventuranzas es algo así, es como una imagen que nos va a ir presentando a Jesús. No hay una bienaventuranza que sea la más importante. No podemos clasificar que las otras no son importantes. Más bien, todas se tienen que entender ante el tenor de la alegría de seguir a Jesús. Y lo que éstas nos van a hacer es ir conociéndole a Jesús a profundidad en su intimidad. Las bienaventuranzas son entonces manifestaciones de las actitudes de quienes quieren seguir al Maestro. Eso es lo que son. Son manifestaciones de la actitud. Por eso el pobre, el que llora, el manso, el misericordioso, el limpio de corazón, todos ellos lo que tienen es actos de fe, seguir ese mensaje del Maestro para transformarse ellos en la actitud viva de lo que su Maestro dijo e hizo. La otra cosa que hay que entender en el mensaje para entender la plenitud de las bienaventuranzas es conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús, por eso decimos que es la síntesis de todo, si no conocemos a Jesús, entonces no vamos a poder entender las virtudes de su corazón. Las bienaventuranzas nos ayudan a conocer a Jesús, pero no solo a Jesús, porque Jesús es la revelación ¿de quién? Del Padre. Entonces las bienaventuranzas nos van revelando, como yo hice con la mano, ¿no es cierto? La cámara va revelando mi mano hasta revelarme a mí. Así hacen las bienaventuranzas con Jesús. Y Jesús va haciendo de esa misma manera con sus actitudes, que es vivir las bienaventuranzas, nos va revelando al gran buscado, al gran amado, al gran orado, pero al gran desconocido para muchos que sabían todos los mandamientos, que conocían la Escritura, pero que eran incapaces de amar y de conocer cara a cara realmente cómo es Dios. Y bueno, y como estamos en vivo, me van a permitir que me tome el vasito, un poquito de agua, porque hay que refrescar la garganta, ya que no hay preguntas. No sé, Marcelo, si ayudamos con el número, me hace llegar en un papelito. Si quieren hacer alguna pregunta, o sea, en el Facebook, ahí puede haber alguna inquietud. Y esto sí sería interesante que no se quede con ninguna, porque no se trata de que yo aquí esté haciendo un monólogo. Esto tiene que ayudarnos a crecer a nosotros. Salud con agua, que sí es salud, ¿no es cierto? Lo que no es agua, eso no es salud. Muy bien. Volvamos entonces. Permítanme, me salgo, pero sigo hablando. Voy a recibir aquí el número.
ustedes sigan allá. A ver, aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta con un mensaje de WhatsApp al 0999 65 6558. 0999 65 6558. Está facilito ese número, hasta yo me aprendí. Muy bien. Entonces, para entender la plenitud de las bienaventuranzas hay que conocer el corazón de Jesús porque nos revelan quién es Él. Se podría afirmar que Jesús hace el autorretrato de sí mismo. Esas actitudes van más allá de lo físico. No nos está diciendo Jesús que Dios es como Él en su apariencia física, sino más bien nos está dando a entender en sí mismo su misterio. Él es dichoso porque vive según Dios. El primer bienaventurado es Jesús, el primer feliz y el primer dichoso es Jesús. Oigan, porque seguirle a Dios le da felicidad a uno. Seguir a Jesús le da felicidad al ser humano. A veces me preguntan a mí, no sé si con malas intenciones, ya en el trabajo de la docencia sobre todo, y también pues cuando estábamos más jovencitos en el trabajo pastoral, había la pregunta: oiga, ¿usted por qué se hizo curita o por qué se está haciendo curita? No sé cuál era la intencionalidad de preguntar eso, ¿no es cierto? De pronto pensaban que no hay nadie que nos quiera o que somos incapaces, somos animales raros, así, que hemos caído de una planta de coco. Y mi respuesta siempre solía ser la siguiente, y es hasta hoy la siguiente. Yo me considero la persona más feliz del mundo, a pesar de las tristezas, de los problemas, de las enfermedades. Y entonces, esa felicidad que Dios me ha dado, yo no la concibo vivir solo. No concibo cómo yo puedo ser feliz porque sé quién es el motivo, la razón de mi felicidad, que es Jesús, mientras hay tantas personas por allí que no pueden ser felices. Entonces yo trato de compartir mi felicidad, mi dicha, mi alegría con ellos, porque Dios nos da eso, nos da felicidad. Y nos da felicidad en los momentos más difíciles, en los más oscuros, en los de tormenta, en los más tristes. Te invito a usted, amiga, amigo, haciendo esta breve pausa, porque la reflexión nos tiene que ir ubicando de frente a la vida también, para que podamos hacer nuestras cosas. Yo quisiera invitarle a usted a que piense: ¿es feliz? ¿No será que hasta hoy tiene muchas cosas, pero no ha sido feliz porque le falta Dios en su vida? Es una preguntita como para que le quede sonando allí en su corazón. Continuamos. Una tercera cosa, hablando de las enseñanzas de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas tampoco son el ideal al que tenemos que aspirar, ¿sí? Es como el chico que está estudiando, y si estudia para ser el profesional del mañana y no disfruta de lo que ya está haciendo, de aprender de la práctica, entonces va a tener 5, 6, 4, 3, los años que sea la carrera, de amargura y de tristeza, porque va a estar enfocado en lo que va o en lo que tiene que llegar a ser, pero no va a disfrutar de lo que es. Pues las bienaventuranzas son así, no son el ideal que tenemos que aspirar a llegar algún día. Algún día seré dichoso, algún día seré feliz, algún día seré misericordioso. No. Las bienaventuranzas son ya una realidad que tenemos que vivirlas. Las bienaventuranzas tenemos que vivirlas ya, y a medida que podamos plasmar nosotros esas acciones que nos dicen las bienaventuranzas, estaremos tratando aquello que nos pide la misma Escritura, aquello que nos pide Jesús, de ser perfectos, de ser misericordiosos como el Padre. Nos dice Jesús, y nos dice a usted y a mí: hijitos míos, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, no esperes a la perfección después. A ver, ¿qué espera usted para que sea su hogar perfecto? ¿Qué espera para ser el perfecto papá que sus hijos esperan? El perfecto hijo del que se sientan orgullosos los padres. ¿Qué esperas para ser ese buen amigo, ese amigo feliz, dichoso, que acompaña? ¿Qué estás esperando? No, y algún día, poco a poco, entonces estamos fregados. ¿Sabes por qué? Porque ese día tal vez nunca llegue, porque tienes que vivirlo ya. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Lo dirá San Pablo, que tenemos que tener las mismas actitudes de Cristo Jesús. Es una manera linda también de decir qué significa ser bienaventurado y tener las mismas actitudes
de Cristo Jesús. ¿Qué actitudes tuvo Jesús? Y esos no son para mañana, son para hoy. Finalmente, cada frase de Mateo nos va a ir iluminando, como dije, para conocerlo, pero no solo para conocerle al Maestro, para seguirlo, para amarlo. Como esa canción, Luz María, ¿no es cierto? Me ha seducido, Señor. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Entonces, conocer las bienaventuranzas que nos lleven a vivir como vivió ese Jesús, entendiendo a plenitud cuáles son sus sentimientos, entendiendo que no hay nada más grande ni nada que nos haga más dichosos que seguir y servirle a Dios. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Pasamos a ver ahora las actitudes de dichosos o de estos bienaventurados. Hoy no los vamos a ver en el orden expositivo como escuchamos en el texto que nos leyera Marcelo. No vamos a ver en ese orden. Voy más bien a exponer un orden temático para entender desde allí estas 8 bienaventuranzas. ¿De acuerdo? Ahora sí, nos vamos a ir valiendo de las diapositivas. Vamos a poner la primera, que dice, ¿no es cierto?, está con el literal A, o no sé si lo puse con el 1 ahí en las diapositivas, con el 1, entonces el 1 dice, encontramos en Mateo 5:6, si es que alguien desea mirar en su Biblia también, porque es una buena oportunidad para desempolvar la Biblia. Verán que a veces la tenemos así dobladita, guardadita de adorno y nunca la abrimos. Abra usted en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, el versículo 6, nos dice lo siguiente: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Muy bien, volvamos acá. No sé si usted ha sentido realmente hambre o sed. No sé si usted ha sentido realmente hambre o sed. Porque para entender esto tendríamos que haber tenido la experiencia del hambre o la sed. Hablar de hambre no se refiere a que no tengo hambre, no quiero comer, pero sé que me levanto ahorita, más luego, y como alguna cosa que hay por allí. Eso no es hambre real. Es una reacción del estómago, pero no es hambre real. Esa sed así, tengo un poquito de sed, me tomo apenas un bocadito, ando a cargar el agua, me doy un bocadito no me refiero a esa sed, me refiero al hambre y a la sed real. Esa hambre que yo estoy seguro, y nos debe también llevar a pensar estos ejercicios espirituales, es hambre que están sintiendo muchísimos, miles de hermanos en el mundo entero, y por supuesto muchos miles de hermanos ecuatorianos en estos días, ya sea porque no es fácil por las restricciones de tiempo, de movilidad, porque no es fácil salir a comprar, porque no hay plata. Oigan, a veces ahí sentado con mi padre y con mi madre en el comedor, en estos días que estamos en familia, mi padre decía el otro día, qué terrible pensar que habrán niños que estén parados en la puerta normalmente esperando a que su padre traiga algo para comer, y ahora que no ha salido, que no ha podido salir, qué angustia. ¿A quién le dice qué me trajiste, papá? A esa hambre me hago referencia, a esa hambre. No pensemos en otro tipo de hambre, no vamos a pensar en el hambre caprichosa de aquella persona que no quiere comer porque se siente, que está gordo y está haciendo dieta, o hasta cae en las estupideces de la bulimia o de la anorexia porque se quiere ver una Barbie. Aunque sea Chuyo Barbie, decían en mi tierra, o sea, Barbie sucia. Entonces Chuyo es sucio. No me refiero a eso. Hambre. El no haber comido, el sentir que se me van las fuerzas y que necesito algo. Y la sed ni se diga. Todavía el hambre puede aguantar, pero la sed y la deshidratación es terrible. No es raro, por ejemplo, escuchar experiencias de personas que han sobrevivido en el mar, en naufragios, por ejemplo, bebiendo su propio orine
o algo más grave todavía, en guerras de confrontación. Esto encontramos en las historias de confrontaciones de caballerías antiguas, es muy común en las historias de guerras. Por ejemplo, que el ejército esperaba que los caballos orinen para poder tomarles agua y sobrevivir. Eso es tremendo. A esa sed me refiero. Esas que quienes tenemos la suerte, como yo ahorita, de que me trajeron el agüita tibiecita para que mi garganta no se seque, no es esa sed. Esa sed se sacia rápido. Y Jesús hace muy notoriamente referencia al hambre y a la sed como prioridad, como vital. La actitud de Jesús y la aspiración que Jesús tiene es el hambre de Dios. Es decir, voy a poner en síntesis, sin Dios no se puede vivir, como no se puede vivir sin agua y como no se puede vivir sin alimento. Entonces, la justicia de Dios y su justicia, esa es el hambre de Jesús. A esa hambre hace referencia. Y esa justicia es fácil entenderla. La justicia de Dios es permitir que a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente. Que a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente. Es dichoso el que siente ese mismo deseo, esa misma hambre de Dios. Entonces, a ver si entendemos. Podemos malentender diciendo, ay, Diosito dice dichoso al pobre, a Dios le gusta la pobreza. No, dichoso el que tiene hambre, es decir, el que siente esa necesidad vital de que Dios se haga presente, para que nadie precisamente pase esa hambre, para que nadie precisamente pase necesidades, porque no nos olvidemos que lo necesario para vivir no es solo lo que entra por la boca, es todo lo que dignifica al ser humano: el vestuario, la vivienda, la educación, la salud. Yo me pongo a pensar muchísimas de las personas que de pronto en esta parte tendrían que cuestionarse al rezar el Padre Nuestro o al meditar en las bienaventuranzas. En estos días, por Dios, hay personas que en vez de tener hambre porque los demás sean y tengan todo lo digno, están craneando y están maquinando cómo quitarles eso. Eso, mis queridos hermanos, no hay cómo decirles dichosos, bienaventurados. Hay que utilizar la palabra otra, desgraciados. Hay de aquellos que no tienen la gracia de Dios en su vida. No vayan a pensar que el padre Marcelo está insultando. Hoy día más bien soy bien teológico y no hablo ninguna palabrota porque estoy en redes sociales, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente entonces. La justicia de Dios queremos que llegue, una justicia de buscarle a Dios vitalmente, no como el Diosito aspirina, no como el Diosito médico de los imposibles, porque tenemos tanta imagen de Dios medio rara. No, cuando los estudiantes están en tiempo de exámenes casi ni se acuerdan de Dios. No, ahí es cuando se acuerdan. Cuando están bien no se acuerdan. Oigan, pero si la sociedad también es así. Digan ustedes, si hay un despertar espiritual en estos días, es por el dolor, es por el sufrimiento. A veces Dios es ese médico de lo imposible, ese abogado. Si le buscas por esa hambre a Dios, no es real. Es la primera. Si en todo momento, cuando estás feliz, cuando estás dichoso, cuando todo te sale bien, cuando no te hace falta nada, pero Dios te hace falta, su justicia te hace falta, porque sin ella no puedes vivir, entonces has entendido la primera bienaventuranza. Y podemos pasar a la segunda. La segunda bienaventuranza, que está tomada de Mateo 5, el capítulo 5, el versículo 4, ¿no? Nos dirá Jesús: felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Aquí esto parece contradictorio. Felices los que lloran. No, si se llora no se es feliz. No se es feliz. A ver, el llanto es una expresión de un sentimiento profundo del ser humano. Y no me van a decir que ustedes a veces no han llorado de emoción y de felicidad. Ay, es que me dieron serenata, estaba de cumpleaños, ¡guau!
Ay, qué lindo, se acordó de mí, me trajo flores. Una muchacha, me estoy acordando, ojalá no me esté viendo, y si me está viendo va a darse cuenta a quién me refería. Ay, me trajo flores, toda feliz, ¿no? O mi hijo se graduó, mi hijo se graduó. O ver a los tiempos a un amigo que uno esperaba. Yo estoy seguro que habrá mucha gente que llorará después de estos días de cuarentena, después de estos días de separación. Llorará cuando, con la simple acción o con la simple intención de poder dar un abrazo a alguien. Si eso hace falta, yo soy un cura abrazador, me encanta abrazar a la gente y saludarles a mis hermanos, a mis hermanas de la comunidad, y hoy tenemos que estar haciendo terrible, fatal, fatal. Y si nos vemos un día, tal vez lloramos de alegría. Qué dicha cuando te compraste tu casita, cuando te zafaste de la deuda, ese llanto. Ya ves que el llanto no solo puede ser de dolor, pero ni siquiera eso hace referencia. Realmente esta bienaventuranza del versículo 4 del capítulo 5 de Mateo nos dice lo siguiente, vean: felices los que lloran porque recibirán el consuelo. Tenemos que retroceder a la primera. El que tiene hambre, el que tiene sed, ¿no es cierto?, llora cuando ve que ese sueño, esa aspiración de Dios no se ha hecho realidad. No sé si me explico, aquí me explico mejor. El hombre va a llorar cuando no vive según Dios. Este es el dolor que le hace llorar. O sea, yo lloro porque hay muchos que están pasando esa hambre de Dios, porque no han sido capaces de saciar su corazón del hambre y de la sed de Dios. Por eso lloro. Es dichoso al que le duele ver la realidad del resto. Llora el que sueña con un mundo de hermanos, mirar cómo vivimos como perros y gatos. Llora el que tiene hambre de la justicia de Dios, de mirar tantos niños sin futuro, no solo porque no pueden estudiar, porque no tienen que comer, porque no tienen una familia, porque les están matando antes que nazcan, porque les están induciendo al vicio, a la droga, al alcohol, a la delincuencia. Lloro. Hombres y mujeres en situaciones de exclusión, despojados de su dignidad por el vicio, por la prostitución, muchas mujeres vendiendo lo más digno que tienen, su propio ser. Eso te debe doler. Y es bienaventurado el que tiene hambre de que esas cosas cambien y llora porque esas cosas no han cambiado y lloran porque esas cosas están pasando. Bienaventurado el que llora al mirar el sufrimiento del otro y se desespera porque quiere cambiarlo. Su situación es triste, no es un falso llanto como a veces nos puede tocar. Ay, a mí me ha tocado ver llantos de personas a las que les quita el celular el papá o la mamá y lloran. He recibido en el despacho parroquial. Imagínate la inmadurez que tienes. ¿Y cuántas veces has llorado porque tu padre y tu madre no te ha dejado salir de la casa un fin de semana? ¿Y ahora a quién te quejas? Entonces no me refiero a ese llanto. El bienaventurado, el que llora, es porque tiene hambre y sed de justicia y llora porque esas realidades en las que no está presente Dios le duelen en su corazón. Si estamos claros hasta allí, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Eso espero. No sé si de repente hay alguna pregunta, me va haciendo saber. A ver, Marcelo, entonces no sé si ponemos ahí al ingeniero, vamos poniendo entonces un poquito la síntesis de estas dos, de felices los que tienen hambre y sed de justicia, y felices los que lloran porque ellos encontrarán consuelo. Son las diapositivas, la 1 y la 2. Que vayan pasando esas diapositivas, ustedes reflexionen en casa
y quiero ver, voy a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo acá. Bueno, estamos listos. He pedido más bien que Marcelito me escriba y algunas realmente sintetizando algunas inquietudes así unificándolas, ¿no? También quisiera hacer una aclaración, no es que estamos infringiendo toque de queda ni recibiendo gente, aquí estamos 3 personas, como he dicho, nada más, que vivimos aquí mismo, en otras palabras, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Y tal vez nos va aclarando más. La tercera, felices los misericordiosos, porque hallarán misericordia. Felices los misericordiosos, porque hallarán misericordia. Esto encontramos en el versículo 7. Puede también ser que en alguna de las Biblias la traducción no sea misericordiosos, sino sea compasivos. Son raíces de la misma lengua, podríamos decir así, o más bien dicho que para nuestra lengua tienen una misma raíz, aunque provengan en algún caso del latín o en otro caso del griego. Vamos a ver, compasión o misericordia es lo mismo, es tener la miseria del otro en mi corazón, tener en mí la miseria del otro. Cor cordis significa corazón en latín, ¿no? Y miseria es el dolor, es el sufrimiento. Entonces, el dolor del otro no está afuera, no está lejos de mí, está en mi corazón. En estos días de coronavirus, en las redes sociales había muchos chistes, muchos bromas, hasta que no nos tocó. Y eso lo decían así, ¿no? O sea, las bromas se acaban hasta que hay alguien en casa, hasta que hay alguien de los nuestros. Eso es tener parte. O sea, muchas veces el dolor no lo siento como mío, como propio, porque está en el otro. Eso no es ser misericordioso, ¿no? Compasivo, sentir compasión el sufrimiento del otro. Entonces, tener la miseria del otro en mí, el dolor del otro en mi corazón, sufrir con el que sufre. Tengo en mi vida, así de sencillo entonces, el ideal del Señor. Voy a ir uniendo las 3 que hemos visto hasta ahora. Tengo en mi vida el ideal del Señor, el ideal según Dios. Tengo hambre de su ideal, hambre de su proyecto de vida. Por ello me duele que haya hermanos que estén sufriendo, me duele que no se realice en ellos, que ellos no puedan saciar su hambre de Dios. Y como soy compasivo, su dolor me mueve y trato de arreglar y de hacer algo. Pero ese hacer es con dolor. O sea, no es hacer por hacer. Como el periodista que va, analiza cuántos casos hay de estos, lo que le ha pasado y después cuenta. Eso no es dolor, ese es un conocimiento de orden periodístico. Tampoco se trata de sacar ciertas estadísticas, cuántos pobres, cuántos no tienen papá, cuántos no tienen mamá, cuántos se han divorciado. No, ese es un conocimiento vago. La misericordia, la pasión me lleva a mí a sentir lo que el otro está sintiendo. Y lo siento de tal manera que me mueve el corazón, me mueve el piso y trato de hacer algo por ayudar al otro. Aquí tal vez el ejemplo más claro y más notorio que podemos encontrar es del papá que luego de que su hijo se cae y se lastima, le va a curar. ¿Se han visto a las mamás a veces curando a los hijos, están llorando ellas? O inclusive cuando les llevan a vacunar, ¿no es cierto? Llevan a vacunar y la mamá primero son unas lagrimones así y está llorando porque le duele el pinchazo que le dan a su chiquito. Digamos que Dios, que es papá bueno, también siente ese mismo dolor que nosotros sentimos, y el hombre que es misericordioso, que tiene en su corazón el dolor del otro, trata de hacer algo para curarle,
pero mientras va haciendo, sufre con él, no cede el dolor del otro, siento el dolor del otro. Y a veces, hermanitos queridos, eso no pasa ni siquiera en las mismas familias en el sentido de la bienaventuranza. A veces papá y mamá está abrumado de trabajos, de dolores, de deudas, y yo estoy viviendo mi felicidad y a mi estilo de vida. A veces hay gente a nuestras narices, junto a nosotros, sufriendo, y nosotros vivimos un mundo indolente, tal vez como muchas de las personas ahora, como muchísimas de las personas ahora, que todavía no han sentido el dolor que otros sí están sintiendo. Por favor, y por eso todo lo que significa ponerse en los zapatos del otro, en lo que el otro necesita, nunca, por favor, lo eches en saco roto. Siente, sé compasivo, sé misericordioso, que te duela la realidad del otro y que al ayudarle e intentar hacer algo por el otro, sientas también ese mismo dolor. Si está claro entonces esa parte, ¿no es cierto? Aquí tal vez hay que tener pero cuidado de algo, porque al hacer con sentimiento las cosas y hacerlas mías, ¿qué es lo que me puede pasar? Que yo me empiezo a desesperar. Si yo veo que el problema es muy grande y eso me duele y trato de hacer algo, me desespero de tal manera que termino perdiendo la calma. El dolor del otro puede hacer un daño grande en mí, porque me doy cuenta que lo que hago no es suficiente, y eso nos puede pasar. Y entonces allí muchas veces perdemos la imagen de Dios, porque en esa angustia y en esa desesperación queremos hacer tonteras. Es lo que a veces nos pasa, es lo que le debe pasar a muchas personas que, por ejemplo, frente a las circunstancias de dolor, hacen alguna bobada que les lleva a algo peor. No sea malo. Y hoy le digo, si alguien me está oyendo, sí, puede ser que estés con muchas limitaciones en el orden económico, pero si tú dices cómo me salgo y haces una bobada como robar, etcétera, vas a estar peor, oye, porque si de por sí prisioneros en nuestras propias casas y con nuestra familia a veces estamos mal, imagínate lo grave que estaríamos sin Dios. Entonces, mientras pasamos las diapositivas de resumen hasta ahora, hasta la bienaventuranza 3, felices los misericordiosos porque hallarán misericordia, voy a pedirle a Luz María que nos regale una canción intermedia y ustedes canten, hagan también, dialoguen entre ustedes, vean sus preguntas y ya nos vamos acercando al centro de ahora. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, quien te quiere, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Bien, nos van llegando preguntas y eso a mí me emociona. Antes de continuar con las otras, a ver, Elizabeth, por ejemplo, que nos está escuchando en casa, nos hace llegar que no entendió lo de felices los pobres. No se preocupes, que todavía esa no ha llegado, esa va a ser como la conclusión de todas las bienaventuranzas. Y yo les dije que no estaba dando en el orden cronológico que están expuestos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, sino estoy dando en el orden temático, tomando un poco algunos autores como Ella Curía, como
el padre José Luis Carabias, ¿no? Estoy tomándoles a ellos y bueno, un poco también de mi reflexión, o bastante más bien de mi reflexión, entonces estoy tomando en este sentido. Luego voy a decir eso. Hay una pregunta aquí, voy a tratar de responder ahora y luego de este intermedio de preguntas que ojalá dé respuestas y no deje más bien más inquietudes en ustedes, voy a tratar de responder algunas para continuar luego con la cuarta bienaventuranza. A ver, ¿es malo llorar por la muerte de alguien? No, lo que está mal es desesperarse. Lo que está mal es no aceptar. Lo que está mal es no dejar ir. A veces yo le digo a la gente, si amaste a esa persona, déjale ir. ¿Y sabes por qué digo esto? Muy sencillo, usted ama mucho. Yo tengo un amor increíble por mi familia, soy bien mamero. Cuando mi papacito a veces está delicadito, yo siempre le veo a él tan fuerte que con un poquito que le veo delicado ya me empiezo a medio a asustar por mi hermano, por mis sobrinos, por los amigos, o sea. Pero, a ver, ese cariño inmenso que yo les tengo, si yo me fuera, podría estar bien y ser feliz, aunque esté al lado del mismo Dios, mirando cómo se desesperan los que quedaron. Así es tu papá, así es tu mamá, así es tu hijo. Si tú te desesperas, gritas, te niegas a vivir, vas a tener una angustia tan grande que esa angustia no le va a dejar descansar ni aunque esté en el cielo. Sí, tenemos que entender que la muerte es el otro lado de nuestra vida. Lo que pasa es que normalmente separamos vida por un lado, muerte por otro. Son dos realidades nuestras con las que tenemos que aprender a convivir. Si fuera malo llorar y si fuera falta de fe, Jesús no hubiera llorado en la puerta de su amigo Lázaro. Lloró, pero le enseñó el valor enorme de la nueva vida, de la resurrección. Bueno, brevemente, porque a mí me gustaría prolongarme en cada una de las preguntas, pero algo hay que hacer. Las malventuranzas, por ejemplo, son lo opuesto. Dichosos los pobres, ay de los ricos. Dichosos los que sufren, ay de los que ríen. O sea, es lo opuesto. Esas son las malventuranzas que encontramos en Lucas. Y hoy termino haciendo una conclusión en la que toco las malventuranzas para la pregunta que me hace. Las bienaventuranzas eran seguidos por los sumos sacerdotes. Las bienaventuranzas que corresponden al Antiguo Testamento, por supuesto, al menos lo sabían en teoría. Ahora tenemos que entender que estas que nos proponen Mateo y Lucas ya son posteriores, corresponden a Jesús, y muchísimos de los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías y menos su mensaje. ¿Cuál es la justicia de Dios y por qué permite esta pandemia? A ver, Dios no permite esta pandemia, ratito. Si a usted le hubiera contagiado la Santa Eucaristía, la pandemia era Diosito. Si le hubiera contagiado orar, hubiera sido Diosito. Los hombres han permitido esta pandemia. Si es creación de laboratorio, maldito aquel que por experimentar con lo más sagrado que es la vida, está llevándose vidas a cuestas. Si es el fruto de comer animales exóticos en ese mercado de Wuhan de la China, eso no es culpa de Dios. Si es fruto de la pobreza de gente que tiene que comer esos animales, no es culpa de Dios, es culpa de quienes van a hambriar este pueblo. Si aquí no se hubiera robado tantísima plata en el auge petrolero, no solo de ahora, de hace muchos años también, cuando tuvimos las dictaduras y todo esto, no solamente estoy hablando de la década anterior, por si acaso, hoy no me quiero meter en esos temas. Si se hubiera hecho por tener mejor sistemas de salud, tal vez no tendríamos que lamentarnos. Si cuando nos dijeron que hay que cuidarse, que hay que usar mascarillas, que tengamos distancia, en vez de decir, no, esto es solo una gripe, esto mata solo a los viejitos, hubiéramos entendido que somos responsables, es en nosotros. Entonces, Dios no está allí. Dios dio orden natural en las cosas y por eso hay que aprenderlo a respetar. Yo quiero verlo más bien no en la muerte de esta pandemia, sino en el amor, en la solidaridad, en el respeto, en toda la gente buena que es bienaventurada, porque su dolor es el del otro. Imagínense cuántos médicos, enfermeras, con su propio dolor están tratando de sanar el dolor del otro. Ahí quiero verle a Dios. No hay ausencia, hay presencia.
Pero si nosotros no hacemos caso al diseño y el proyecto del Padre, estamos fregados. Aquí hay una persona que me pone algo interesante. El divorcio también es una felicidad, creo yo. Habría que preguntar si sus hijos piensan lo mismo y que me cuente después de 10 años. Oiga, es que si usted piensa solo en usted, ahí estamos mal. La bienaventuranza me invita a pensar en el otro. Por eso antes de hacer cositas hay que pensar no solo en mí, en el otro. Y hay que yo pienso que a veces, escúchese bien esto, no estoy diciendo que no se tenga que dar la separación de personas. A veces dolorosamente se tiene que dar. Pero luego de que se ha agotado todo, que se ha buscado las ayudas necesarias, cuando hay tranquilidad en el corazón de saber decir yo puse todo, no había más que hacer. Pero eso no es algo bueno, no es algo feliz. ¿Sabe qué? Eso es un mal que puede ser necesario para evitar de pronto un mal mayor. Así de sencillo. Y honestamente, yo no creo que fracasar en algo le agrade a la persona. Si yo voy en un carro y se me baja una llanta, yo tengo la llanta de emergencia, la cambio y no hay un problema. Pero el hecho de haberme ensuciado las manos, de haber perdido tiempo, eso ya produce cierta desazón en mi vida. Y que creo que por más que alguien me diga que es muy feliz después de su divorcio, pero creo que al menos lo que le llevó a divorciarse le hizo sufrir. Y eso también es el divorcio. Sin contar los hijos, etcétera, etcétera, muchas otras cosas más, con todo el respeto. ¿Cómo se siente la sed y el hambre de Dios? Oiga, yo sin Dios no podría vivir, porque dice usted lo ha sentido, yo sin Dios no podría vivir, Él es mi vida. Yo estaba estudiando Derecho, acabé, saqué mi licenciatura, no es que no tenía mi novia, había por ahí alguien, no es que no tenía mis sueños, mis proyectos, pero sabe que no me llenaba. Y ahora con todas las tonteras, las locuras que tengo, los errores que he cometido, las limitaciones, soy feliz haciendo lo que hago. Sé que hay mucha gente sintonizándome en este momento. Me contaba el ingeniero que este domingo llegamos en la misa de 11 de la mañana y de la noche, 124,000 personas se conectaron a nuestra misa. Eso es una locura. Cualquiera me puede decir tanto, es que yo no soy influencer, perdón. Yo cambiar esas 124,000 conexiones por tenerles a ustedes, las 400, 500, 600 personas tan cerca como les tenía antes, poderles mirar, poderles decir con corazón el amor en Dios, porque allí está Dios, no a través de esta fría cámara. Esto es nada más un medio que lo estoy usando por este motivo de ausencia. Yo siento el hambre de Dios. Sin Dios no tendría sentido mi vida. Mi salud, soy salidor de 3 infartos, por si acaso, no estoy hablando de teoría. Mi salud no es mi tesoro, más bien es mi debilidad. Mi padre y mi madre, siendo lo más valioso con mi familia, puede ser que un día no los tenga, se me vayan, un día los pierda, o yo también me vaya antes. Eso no, eso es pasajero. Solo Dios al principio y me espera allí al final de mi vida. Entonces, claro que tengo hambre y sed de Dios. Sin Él yo no sería nada. Y eso a veces nos hace falta. Buscarle a Él como el centro de toda nuestra vida. El consuelo de Dios, ¿cómo sentirlo? Quisiera darle un buen abrazo y decirle que no está solo, o solo, pero ahí debe estar su familia. Vaya, dele un abrazo, dese cuenta que no todo se ha acabado y va a sentir que el consuelo de Dios está más presente que nunca. Los pobres de espíritu, hablo al final de este tema, ya lo dije. ¿Cómo puedo ser dichoso si no puedo tener hijos? Pues aquí estaría grave, yo también. Claro, si tener hijos fuera el centro de la vida. Pero tiene esposa, tiene esposo, tuvo padre, tuvo madre. Y sabe que hay niños que tampoco tal vez son dichosos porque no pueden tener padre o madre. ¿Por qué no va y le abraza? Si es un tesoro tener a alguien que la vida y que Dios nos regala, aunque no nos regale el propio vientre. Eso yo lo he experimentado en familia muy cercana. Y tan dichas mayores, porque no son hijos del vientre, son hijos de Dios, amor de Dios que se regala a nuestro corazón. No sé, no es castigo, es su naturaleza, pero en esa naturaleza que no le ha podido regalar el don de ser padre o madre, abra un gran corazón para ser padre o madre. Lo estoy diciendo ante cámara, tal vez me está viendo Cristian, por ejemplo, que está al otro lado. Él me dice papá o me dicen papito, yo no los engendré, pero siento el corazón de ser un papá de hijos, a quienes amo y que me aman. Que Dios le bendiga, busque a quien amar, porque ¿de qué sirve tener hijos si no se les ama, si no se les da la dignidad que ellos se merecen?
Hoy me gustaría responder más cosas, ni creo que esté dando las respuestas, solo digo lo que este pobre corazón y esta tonta cabeza se le ocurre decir, pero no desde su tontera, sino creo desde lo que Dios mueva mi lengua para hablar. Bien, vamos a la otra, la cuarta. Mateo 5:5, felices los humildes, los pacientes o los mansos. Puede decir esto, porque ellos recibirán de herencia la tierra, o recibirán la herencia simplemente, o recibirán la tierra, depende de las traducciones, ¿no? Felices los humildes, los pacientes, o los mansos. Verán que dice mansos, no dice mensos, porque a veces podemos pensar que felices los mansos es así como, sí, mientras más manso, cuidado, cuidado. A ver, manso, paciente, humilde es sinónimo en este texto y no es una invitación a ser conformista, a cruzarnos de brazos, a agachar la cabeza como tontitos. Cuidado, vamos a entender esto. Sigamos con la lógica que yo he ido diciendo, ¿no es cierto?, en esta reflexión, en renglones anteriores. Si el ideal de Dios es mi ideal, si me mueve con pasión su sueño, me duele que no sea realidad su proyecto en este mundo. Si yo hago lo posible por transformar esas cosas y hacer presente el reino, y a pesar de ello, esta realidad me desborda. Por eso a veces tengo la tentación de abandonar o de desesperarme. Dejo yo de ser imagen de Dios. Entonces, la mansedumbre cristiana no es cobardía, cuidado. ¿A qué trata? Esta angustia, el manso y el humilde, es el que deposita la confianza en Dios. Deposita la confianza en Dios. Y eso es cuando nos damos cuenta que yo pongo todo lo mejor de mí, pero está algo en las manos de Dios. No es una forma pasiva, por favor. No es una forma pasiva. No se trata de que Dios lo haga todo. Ese es el problema, que a veces podemos entender mal esto. Creemos que Dios tiene que hacer todo. A ver, como el papá que el hijo le trae cada vez un problema más difícil de matemáticas, y el papá le dice, ya, mijito, ya. Como soy manso, ahí sí sería soy menso. Anda vos a jugar, yo te hago el problema y presenta mañana. Muchos podemos entender que confiar en Dios, dejar las cosas en las manos de Dios es eso. No. Voy a poner otro ejemplo. A ver, usted es el mejor médico cirujano que puede haber, y su hijo cae enfermo, grave, y tiene que operarle. Es una apendicitis, es algo ya que se puede complicar, una peritonitis y morir. Y usted ya le tiene ahí en el quirófano, pero se da cuenta que como es su hijo, que como le ama, le duele, empieza a desesperarse, a angustiarse, le tiemblan las manos, no puede operar. Algo así es el hombre. ¿Qué tendría que hacer con mansedumbre, con humildad, con sencillez, con paciencia? Serenarse y llamar a su amigo, que tal vez no será, según él, tan experto como él, pero que va a estar sereno, tranquilo, y va a poder hacer esa intervención quirúrgica bien. Y le llama y le dice, hermano, mi hijo está así, ayúdame. Tú que estás más tranquilo, ayúdame. Tu mano no va a temblar, no estás ansioso, ayúdame, porque quiero lo mejor. Esa colaboración nos habla de la mansedumbre. Paciente, humilde, se llama aquel que permite que Dios le asista confiadamente, confiando en Él, para hacer el bien. No le interesa el proyecto de Dios con orgullo, porque yo lo tengo que hacer. No, el proyecto es de Dios, pero yo lo voy a hacer lo mejor posible. Voy a poner una pausa en mi vida a tratar de hacer las cosas con eficiencia, con planificación, confiando, invitando a otros a que más se sumen. Lo que pasa es que muchas veces los cristianos tenemos actitudes mediocres. Criar a los hijos así nomás. Es que tengo que trabajar. Y cuando no podemos trabajar como estos días, ¿por qué tenemos que esperar estas cosas para darnos cuenta que sí se puede compartir más con la familia? ¿Cuántas veces, hablando a los papás de nuestra parroquia, el lunes, martes o miércoles deberían estar aquí en las catequesis? Si vas a venir,
Ahora, confiando más todavía, sí. No, y ahí nomás, ya el cura, el catequista que haga eso es ser mediocre. Sí, yo sé de lo que hablo, pero tuve que decir, hacer una pauta, guiarme. Cuando hablo con la gente es más fácil, tuve que hacer la pauta para no quedarme enredado. Sé lo que hago, pero tengo que poner lo mejor de mí. Y aquí les quiero motivar muchísimo a mis hermanos agentes de pastoral de la parroquia. Tenemos que prepararnos para hablar de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Si a uno le buscan un trabajo, buscan cierto perfil. Y a veces creemos que para hablar de Dios ni preparas nada, voluntad así nomás. No sé si antes el sistema de educación era medio tristuya en muchas cosas. Me acuerdo yo de algunas cosas que, por ejemplo, alguna vez me pusieron una profesora de inglés y de música que no sabía nadita de eso. Hoy que yo sé un poquito de música, digo, ¿cómo no me traumé con eso? No sabía ni leer un pentagrama, una partitura, y era profesora de música, ¿no? O sea, y así terrible. O leía el inglés tal cual se lee, ¿no? Como la señorita Luzma pronunciaba solo tal cual se lee, no pronunciaba correctamente, y así por el orden. Entonces, a veces pensamos así, y en la vida es igual, ya para casarnos así nomás, y cuando le dicen haga un cursillo, tanto, y la gente está peleando y están en problemas, y busquemos ayuda, no, hay nomás, ¿quién nos puede ayudar? Oye, un dicho de la sabiduría popular dice, a Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando, es decir, trabajando. Los cristianos no podemos esperar que Dios lo haga todo. Dios solo actúa a través de nosotros. Usted y yo somos las manos de Dios. Así como ahora, si queremos esperar que Dios haga todo para que desaparezca esta pandemia, no lo vamos a conseguir. Cada uno tenemos que hacer. Los que tienen la responsabilidad de administrar los recursos siendo honrados y no ladrones. Los que tienen la posibilidad de ser y tratar con la gente, tratándolos con la dignidad con la que tratarían al mismo Dios. Cuidándonos sin salir, respetando las normas, aportando positivamente, no oponiéndonos a todo. Dios quiere eso, pero quiere que para ese proyecto confiemos en Dios, pero hagámoslo como que todo dependiera de nosotros, pero a la vez confiando como que nada dependiera de nosotros, sino todo dependiera de Él. ¿Quiere un mejor hogar? Sí, Dios le puede dar, pero ponga su esfuerzo. ¿Qué más? Felices los de corazón limpio. El sexto, ¿no? Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Versículo 8. Sigamos haciendo esa lógica que yo estaba diciendo. Desear el proyecto de Dios, dolernos que ese proyecto no se cumple, hacer lo mejor posible para que se plasme en realidad con nuestro esfuerzo. Eso no es suficiente y no basta si es que no lo hacemos con pureza de corazón, con sincera intención, sin un actuar doblez, sin intereses escondidos, sin politiquerías, sin mentiras deshonestas. La limpieza de corazón es eso, diáfana, transparente, no hay engaños. Lo que queremos alcanzar, y lo decimos en las palabras, lo hacemos con acciones. Si queremos ver el reino de Dios actuando en nosotros, no podemos tener un corazón que tenga nuestros propios intereses. Salían en las redes sociales, para no tocar el tema de las mascarillas ni nada de aquí de Ecuador, pero salían en las redes sociales ahora en Argentina que, por ejemplo, compraron fideo, compraron aceite al doble de precio de lo que se vende en el mercado normal, y algunos del gobierno lo compraron para dar disque de favor a su pueblo. ¿A quién están beneficiando eso? Ahí hay doblez, aparentan la bondad, pero por detrás está la malicia. Tanta gente que actúa con doblez de corazón, y eso le puede tocar hasta al mismo niño chiquito. Mamá, yo te voy a dar comprando, pero ¿me das permiso para salir con mis amigos?
O sea, no lo estás haciendo porque te nace del corazón, hay tu interés atrás de eso. Qué lindo que toda la gente que tiene empiece a regalar, a obsequiar, a ayudar, a contribuir ahora. Pero si ya lo estás haciendo por campaña política, ya no hay franqueza de corazón, ya no hay limpieza de corazón. No te duele lo que le está pasando al otro, ya estás con la intención de ganar tu ventaja. Jesucristo es el limpio de corazón. Sus obras estaban limpias de malicia, con deseo sincero de hacer el bien, de buscar la felicidad de los demás. No actuaba por el que dirán, ni por la fama, ni por el poder, ni movido por la plata. No actuaba movido por el dinero. Lo que le movía a hacer el bien era el amor. ¿Está claro lo que es limpio de corazón? Usted y yo actuamos así con limpieza de corazón. Porque si de no puede ser que haya maridos también que se levantan, arreglan la casa, limpian los platos, pero para salir a chupar noche con los amigos y que la mujer no diga nada. Felices los que trabajan por la paz, porque serán hijos de Dios. La paz, mis queridos hermanos, no es algo que cae del cielo, no se puede comprar en el supermercado. La paz hay que trabajarla, hay que construirla, hay que conseguirla. Es consecuencia de todo lo demás que hemos dicho. La paz es fruto de la justicia. Si el deseo del hombre de hacer que el proyecto de Dios se haga presente le causa un dolor inmenso porque ese proyecto no se cumple, y yo hago todo lo mejor que está, con eficacia, con esfuerzo, y a pesar de ello no lo consigo, me empiezo a desesperar, pero confío en Dios, la paz va a llegar. Es fruto de la justicia. Porque si todos tienen lo necesario para vivir dignamente, si todos se sienten respetados, amados en su dignidad de ser humano, entonces ellos mismos van a construir la paz, esa relación fraterna de hermanos que veremos mañana en el Padre Nuestro. Feliz el que trabaja, porque solo el Hijo de Dios sabe reconocer el proyecto de su Padre y lucha por él y lucha por sus hermanos. Finalmente, aquí vienen dos versículos y las dos se unen en una sola, la séptima y la octava, u octava y novena sería porque me queda pendiente la primera. Es de aquellos que son perseguidos. Podemos leer en el capítulo 5 de Mateo los versículos 10 y 11, y dice lo siguiente, ¿no? Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande su recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Finalmente, se vuelve como el termómetro, el catalizador, el que va a ver si realmente nuestras relaciones anteriores han sido las correctas. Voy a decirlo por qué. Porque según esto, son bienaventurados los que son perseguidos por hacer el bien. A ver, no porque son perseguidos son dichosos, sino son dichosos porque han sabido vivir ya los valores del reino. Ellos ya han sido dichosos viviendo, han sido felices viviendo como vive el reino. Y obviamente la persecución duele. Hacer el bien y que me persigan duele. Aquí también tenemos que diferenciar. No a cualquiera que le persiguen, que le calumnian, que le insultan es dichoso. Porque si yo soy dichoso cuando es por causa de Dios, del bien de mis hermanos. Si me persiguen por ser corrupto, por ser mala gente, perdónenme, Dios no es alcahuete para hacerme dichoso y feliz a mí. Es fruto de mi justicia. Si yo le sigo a Dios, si yo soy bueno y hago lo correcto y por eso me persiguen, ahí soy dichoso. Y mostrarse contentos en estas circunstancias es lo más duro. Es lo más duro. ¿Saben por qué? Porque si con mansedumbre, con compasión me persiguen por hacer el bien, me duele. Pero esa felicidad solo la puede dar Dios. Y aquí sí. Quiero pensar en el sacerdote que murió en Italia levantando sus manos diciendo: voy a la casa de mi padre, víctima del coronavirus. Si vieron
esa noticia, voy a la casa de mi Padre. O lo que Jesús dijo, estamos en la Semana Santa, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está cumplido. ¿Puede haber algo mejor que cumplir todo lo que nos ha pedido el Padre? ¿Puede haber una dicha más grande cuando nos damos cuenta que todo lo que teníamos aquí no nos sirve, pero que hay algo que nos espera? Esa es la felicidad que no pasa, porque todas las otras de este mundo son pasajeras. Pero si pasa lo contrario, en cambio, que por sentirme perseguido, que por sentirme insultado, yo pierdo la felicidad, pierdo la paz, me siento un desgraciado. ¿Saben qué es lo que pasa? Yo estaba buscando felicidades pasajeras. No tenía limpieza de corazón. ¿Qué es lo que estaba buscando? Que me aplaudan, que me premien, que me recompensen. Entonces ahí no había sinceridad. Por eso dije, es el termómetro de lo anterior este. Si me persiguen por lo que soy y hecho de bien, en mí va a haber la alegría de Dios que no pasa, aunque me duela, pero no pierdo la calma. Pero si pierdo la calma y me preocupo, y ahora, ¿qué me dirán? No sé qué. Yo no estaba esperando nada de Dios, sino estaba esperando de los hombres. Y ahí está la retribución de los hombres. Porque el hombre se olvida muy fácil del bien que le hace el otro a veces. Solo Dios es el que nunca se olvida las cosas. Contrariamente, el ser humano que no hace por orgullo, por egoísmo, por cosas mezquinas, tiene una felicidad que no pasa. La misión cumplida, razón para vivir y razón para morir. Y en este momento pienso en tantos seres humanos que han entregado su vida cuidando enfermos, ayudando en estos días. No esperaron nada ni aplausos de los hombres. Cierto es que en las calles, en las casas, en los balcones salieron a aplaudir a médicos e enfermeras en estas fechas. Cierto es, pero no estaban esperando los que actuaron sinceramente ese aplauso. Lo hicieron ya porque son dichosos y bienaventurados y actuaban con limpieza de corazón. ¿Estamos claros con estas 7? Vamos ahora a las conclusiones generando ahí. 7 y 8 la veíamos en una. Y todas estas las vamos a ver a la luz de la primera. Porque la primera bienaventuranza es sin duda el resumen de todo lo anterior. Y aquí sí podemos poner las conclusiones de ingeniero ahí para que se vayan viendo. La bienaventuranza primera dice, y aquí va para la hermana que nos preguntaba, dichosos o felices los que tienen espíritu de pobre. Hay otros que lo traducen como pobres de espíritu. Realmente resulta muy difícil hablar de esta traducción exacta. Las opiniones de biblistas, a veces de los traductores, están muy divididas, ¿sí? Así es que resulta medio complejo decir cuál es la traducción más exacta. Por eso yo quisiera citar en este momento, refiriéndome a este tema, a Ignacio Ellacuría. Este es un mártir jesuita, un sacerdote jesuita, que murió mártir en El Salvador, asesinado por militares durante la Guerra Civil, no hace mucho, en 1989. O sea, digo no hace mucho para mí que soy viejo. Alguien me dice por ahí en la casa, pero padre, si yo todavía... Así es, usted de pronto todavía ni nacía. Entonces, ¿qué dice Ellacuría, no? Este sacerdote biblista dice lo siguiente, él traduce este texto: felices los pobres con espíritu, no de espíritu ni que tienen pobreza de espíritu ni nada, sino felices los pobres con espíritu, es decir, los que viven el espíritu de Jesús, los que viven con el espíritu de Jesús, los que viven con Jesús. Acá de pronto volvemos a la pantalla conmigo. Es pobre el que vive con Jesús. Felices los pobres con el espíritu. Pobre porque nada de lo que me rodea, nada, ni siquiera mi misma vida cuenta. Lo que cuenta es Jesús, lo que cuenta es Dios en mi vida. Felices los pobres con el espíritu. Porque esos son los que tienen hambre de que se cumpla el proyecto de Dios. Porque esos son los que les duelen las realidades que no hacen presente a Dios. Porque esos son los que
con sus manos luchan por hacer presente en la historia y se esfuerzan mucho para hacerle a Dios presente de la manera más eficaz. Los que actúan son los que viven con Dios, los que actúan con corazón limpio y no tienen su corazón lleno de propias intenciones. Por eso es que se sienten constructores de la paz y no se amargan cuando ni se quitan el sueño porque una persona le insulte, le dé la contra. Esos son felices según Jesús. ¿Quién nos está hablando de otro tipo de felicidad, hermano? De la felicidad verdadera, no de la felicidad que da el mundo. Por eso esta primera bienaventuranza junto es como la luz para todas las otras. Va a resumirles. Lucas, cuando cita las 4 bienaventuranzas y luego pone las malventuranzas, ¿qué está diciendo en sus condenas? Jesús está diciendo, es feliz el que espera de Dios todo. En cambio, es desgraciado, es infeliz, ay de aquel, ¿no es cierto?, que espera de la plata, del poder, del prestigio, del dinero. El que piensa así, aunque piense que es feliz, es un pobre ser humano. Hoy más que nunca nos damos cuenta que puede haber plata y a veces no hay ni qué comprar, ni cómo comprarlo, ni cómo hacerlo. Puedes tener familia, pero no puedes abrazar. Llévale a Dios. Ese Dios, Jesús nos da hoy a sus nuevos discípulos en las bienaventuranzas las normas para alcanzar la felicidad verdadera. Han pasado más de 2000 años que Jesús habló de esto, pero qué difícil es todavía vivirlas y cumplirlas. El cristiano consciente y consecuente de lo que es ser cristiano, tiene que construir ese deseo de la justicia. Construir, le invito, construyamos este reino de bienaventurados, de dichosos con el Señor. Sintamos y cada vez que veamos que eso no se cumple, hagamos nuestro ese dolor. Pongamos lo mejor que esté en nuestras manos y hagamos todo lo posible para que de manera eficaz lo podamos hacer presente en este mundo. Seamos firmes cuando nos persigan. Papito, mamita, va a encontrar oposición. Si usted a su hijo le dice no hagas eso, a veces encuentra oposición. Cuando la mamá sabe que su hijo está moceando, está con amante, su hija está y se opone y le dice no hagas eso, a veces ni te saludan, ni te van a ver, te ignoran, te añoran, te hablan. Pero tú estás cumpliendo, estás siendo firme y no solo estás buscando tu felicidad, estás buscando la felicidad de él. Si a tu amigo le dices que lo que está haciendo es incorrecto, inmoral, puede ser que no te hable, pero tú serás feliz porque trataste de poner en su vida dignidad. Solo así podemos decir que somos pobres con el Espíritu de Jesús, somos bienaventurados, somos felices y somos verdaderamente dichosos, no de esa dicha que entierra el cajón, sino que esa que se va quedando en el corazón de toda la gente y que se queda también después en los que amamos y en los que dejamos nuestra actitud, como lo que estamos haciendo nosotros. Esto lo dijo Jesús hace 2000 años. En Semana Santa le mataron, le enterraron, pero no pudieron sepultar su vida, su amor, no pudieron sepultar la alegría de la gente que vive con Dios, porque Él sigue resucitando en cada abrazo, sigue resucitando en cada palabra, en cada hogar que se une, como ustedes están unidos en su familia. Sigamos trabajando por este reino, aceptemos ser parte de los bienaventurados y de los dichosos, que tenemos la suerte de llamarle a Dios Padre, y precisamente de eso vamos a hablar mañana, el día del Padre Nuestro. Ahorita quisiera, antes de dar unas respuestas breves a sí mismo a las preguntas que hay, no quisiera cortarlas, con estas me quedo. Es lo que hemos preparado para hoy. No quiero tampoco prolongarme mucho ni cansarles mucho en su casa. No vaya a ser cosa que mañana no entren en conexión con nosotros. Quisiera invitarles en este momento, no sé si Luz María cantamos alguna cancioncita a la Virgen. Vamos a cantar una canción a la Virgen, luego haremos unas cortas respuestas y terminaremos
con una plegaria que le he escrito a Santa María del Vergel en su fiesta y que ojalá la vayamos aprendiendo, sobre todo quienes somos de esta parroquia. Vamos a cantarle a la Virgen, damos un tiempito en su casa y yo reviso las preguntas para poder contestar. Cantemos. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mis canciones te traigo poemas que me hablan de ti. Y en las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor, y en la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto, y toda la vida en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Bien, bueno, hemos cambiado de micrófono porque me he ido un poco largo y se nos acabó la batería del micrófono de pecho, entonces hoy estoy atado al micrófono de mano, pero no importa. Vamos a ver, ¿por qué María es bienaventurada? Hace alguien una pregunta, sencillito, muy sencillo responder eso. Es feliz porque Dios se engendra en su ser de tal manera que ella hace posible que el reino de Dios se haga presente con todas las virtudes. A través de ella Jesús se encarna, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Bendita tú, bienaventurada tú, porque has creído que lo que te dijo el Señor se hará presente y se hará presente en tu vida. Y como María puede ser bienaventurada y dichosa todo aquel que le diga sí. No me quiero adelantar en esto porque mañana al tocar el Padre Nuestro tocaremos también esta respuesta. Hay que sufrir para cumplir una bienaventuranza, es que todo lo que significa engendrar vida y algo nuevo va a costar necesariamente el esfuerzo. O sea, Dios no puede quitarnos el esfuerzo porque en el esfuerzo está el mérito. Si la madre no sufre al dar a luz, el hijo no nace, oiga. Decirle a una persona que puje, cuando el médico, la enfermera, la obstetriz le dicen puja, puja a la señora, claro que le duele las contracciones, pero si deja de hacerlo, muere. Entonces toda cosa buena genera esfuerzo. Oiga, hasta comer tenemos que hacer el esfuerzo de masticar. Pero hay sufrimientos y sufrimientos. Hay los sufrimientos de los tontos, los que nos causamos dolores para nada, y hay el sufrimiento del sembrador, que al labrar la tierra sufre pero tiene la alegría. Como dice ese salmo, al ir iban llorando, llevando las semillas, al volver cantando vienen con sus gavillas con la cosecha. ¿Qué es felicidad? Esto sí me pone, oiga, sí sabe cuánto les toma a los filósofos, cuánto han escrito de esto, pero yo creo que felicidad es tener a Dios en nosotros y saber sobrellevar los buenos, los momentos difíciles de la vida, sabiendo encontrarles razón y sentido. Razón y sentido a la vida, razón y sentido a la muerte, razón y sentido a la alegría, razón y sentido a la tristeza. Saber disfrutar de esos momentos, de cada instante de nuestra vida, como si fuera el primero, el último y el único para vivir. Puede haber mayor felicidad que esa. Y el que no es feliz con lo que tiene, permítame decirle, no es feliz aunque le den todo. Esa es la diferencia. El que no es feliz con lo que tiene no puede ser feliz aunque tenga todo. Quien no puede ser feliz con su padre y con su madre no será feliz cuando sea padre y cuando sea madre. Quien no es feliz con la pobreza o con la riqueza, porque siempre está anhelando algo más, esa es la ausencia. Pero el que tiene a Dios, como esa canción dice, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Tener a Dios creo que es el centro de la felicidad de las personas. ¿Cómo aplicar las bienaventuranzas en la familia y en la vida? Pues tengan hambre en su casa de Dios, tengan hambre, tengan sed de Dios, no puedan vivir sin Él. Dedíquenle su tiempo, dedíquenle sus cosas, todo lo que lo hagan por Él. Pongan el mejor esfuerzo para hacerlo presente ahí. Pongan con sabiduría a Dios en su vida, con esa mansedumbre que necesitamos de saber acudir al otro, de acudir a Él, pero poniendo nuestro mejor esfuerzo
para tratar de que la paz empiece en casa, porque no podemos llevarla afuera si primero no vivimos en paz en los que estamos en casa. Yo quisiera pedirles disculpas, me gustaría prolongarme en cada respuesta, pero primero ponen preguntas muy difíciles, diría el Chavo del Ocho, pero que Dios mismo se encargue de responder algo con lo que digo. Pobre de espíritu o espíritu de pobre, creo que ya lo expliqué, tomando un poco ahí a Curía. ¿Por qué es tan difícil lo de la traducción? Yo quisiera que me entiendan. Es muy difícil porque primero estamos hablando de miles de años atrás, segundo estamos hablando de un lenguaje muy distinto que dice una cosa y no dice otra. Nuestros amigos los gringuitos dicen está lloviendo perros y gatos, y eso para nosotros no es, pero nosotros decimos está lloviendo a cántaros. Ese es un problema, es la lógica, ¿no? O sea, la palabra no siempre dice, va mucho más allá. El chendo cuencano, ¿quién traduce? El chendo es chendo. Entonces, la traducción sí es un problema, por eso es que no es tan fácil traducir y se trata más bien de entender en el contexto ese texto, esa parte del texto, ¿no? Somos perfectos, pero solo Dios es perfecto. A ver, eso es conformismo. Yo no puedo ser perfecto. A ver, ¿usted es hijo de Dios? Sí, entonces usted puede ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto. La primera cosa que nos quita de la perfección es ese, no, es que yo soy ser humano. Y ponemos como pretextos. Conmigo cuando se confiesan, esta Semana Santa no voy a confesar a nadie, bueno, tal vez alguno por ahí. Dicen, Padre, es que como uno es humano, pareciera que lo humano ya es permiso para pecar, permiso para ser imperfecto, permiso para hacer el malo. ¿Por qué no cambiamos el chip? A veces yo les pregunto en una convivencia, en una charla que suelo dar, levanten la mano todos los que pueden ser malos. Todos levantamos porque nadie estamos libres de eso. Y al mismo tiempo les digo, levanten la mano todos los que pueden ser santos, y solo levantan 2 o 3. ¿Por qué tenemos tanta predilección e inclinación a lo malo y no hacia lo bueno? Usted sí puede ser santo, perfecto. Eso no quiere decir que no tenga errores. La santidad consiste en hacer bien lo que se tiene que hacer, en poner el mejor de sus esfuerzos. Pero si por decir yo soy ser humano, ya no soy perfecto, nunca puedo llegar, solo Dios es perfecto, ya se está contentando. Es como que uno caiga en el barro y diga, ya estoy en el barro, ya estoy sucio, ¿para qué salgo de aquí? Sí puede y sí puedo hacerlo. Si de no, ¿para qué soñamos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Qué hay de los milagros? Porque Dios no cura a los enfermos. Oiga, si Dios no hace milagros, entonces ¿quién lo puede hacer? Pero hay milagros y milagros. Para muchos el milagro es que Dios haga lo que yo quiero, y yo creo que para otros el milagro es que nosotros hagamos lo que Dios quiere, porque ese mundo cambiaría bastante si es que le permitimos actuar, y usted y yo seríamos un más grande de los milagros que Dios hace. Ay, qué difícil. Está mal cremar a los difuntos. Y yo creo que hay momentos como estos los que estamos viviendo, por sanidad, por cosa hay que hacerlo. Si es por egoísmo, para que no me coman, no sé. Yo personalmente, obviamente si no es cuestión cremar, no me interesa lo que vayan a hacer conmigo. Será un dolor de cabeza para los que se queden después de mí. Porque alguien puede ser un egoísta. No, es que yo no quiero que... No, dejemos ahí. Pero yo, si me dejaran elegir a mí, yo quisiera, si mi vida la he dado hablando, gritando, cantando, compartiendo algo, lo que puedo, haciendo tener rabia también, molestando también. Nadie somos 100% perfectos, queremos, eso sí lo decía recién, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Sí me encantaría que hasta después de muerto sirva para dar vida, por lo menos a los gusanos. Esa es mi visión personal. No creo que si a alguien le creman sea un pecado, ni el alma se vaya al infierno, ni nada. Yo creo que Dios es mucho más bueno que nuestras limitaciones humanas. ¿Qué pandemias se citan en la Biblia? Muchísimas. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros muchas plagas, fiebres que arrasaban a pueblos enteros, y allí precisamente el pueblo y la gente que creía con Dios buscaba las maneras de apoyarse, de sobresalir y de vivir. ¿Qué más? ¿Cómo doy un abrazo espiritual? Oré. Yo les abrazo muchísimo a través de esta cámara, que Dios les bendiga. Oro por ustedes, y en mi pobre oración y humilde oración, que el Señor les bendiga, les dé la sabiduría de pensar, de hablar y de actuar frente a todas las cosas que en estos días estamos viviendo. ¿Cuál es el temor de Dios? El temor de Dios no como miedo, no que me puedan dar
eso de temblar, ay, Diosito me castigará, como a veces los mayores vienen y dicen aquí al niño, pórtate bien porque Diosito te va a castigar mostrando el Cristo. No, no, el temor de Dios, que es el amor. Yo este ejemplo lo doy de una manera muy clara. Mi madre y mi padre son, bueno, mi padre de pronto si me da un golpe a mí me desarma, es un hombre muy duro, pero mi mamacita si me da un golpe más le va a doler la mano a ella, pero yo no le hago sufrir, no es que no le hago enojar, no es que no le hago cosas malas por miedo, por temor al dolor, sino es por el temor que tengo de que ella sufra, porque le amo tanto y me ama tanto. ¿Sí se entiende? El temor a Dios es amor. Ámele mucho a Dios y va a saber qué hace y qué no hace en su vida. ¿Y qué es ser humilde de corazón? Ay, la humildad de corazón, creo que lo decía hoy también un poco. Tener las actitudes de Dios, no sentirme más que nadie, ni menos que nadie, hermanos de todos, hijo de un mismo Padre, a quien debo ver, en el que ayudo, en el que sirvo, y agradecer en el que me ayuda y en el que me sirve. Así como hoy quiero agradecer que Luz María, estando de cumpleaños, vino a cantar con nosotros para llegar a través de esta señal. Que Dios le bendiga con muchos años. Me gustaría dar más tiempo, pero no quiero cansarles, como dije, me he prolongado un poquito. Qué gusto haber podido compartir con ustedes, qué gusto haber podido compartir con ustedes en esta noche, en este lunes santo, primer encuentro. Mañana tocaremos, si este tema a algunos les pareció interesante, les aseguro que el de mañana les va a apasionar. El Padre Nuestro es una maravilla. Espero compartir con ustedes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Les invito a rezar en este momento. La oración está también en sus pantallas, esa oración a Santa María del Vergel, que vamos a compartirla. Gracias, Madre, por tu vida. Gracias, María, por tu amor, por traernos la esperanza y darnos al Salvador. Te entregamos lo que somos, pues todo nos dio el Señor. Escucha tú, oh Madre buena, de tus hijos el clamor. Bendícenos con tu manto, con tu maternal amor. Se fortalece en las pruebas y consuelo en el dolor. Te encomiendo a mi familia, Santa María del Vergel, que en ti nos bendiga el Padre, Madre buena, Virgen fiel. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos, y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un placer estar con ustedes. Si Dios nos da la vida, nos vemos mañana a la misma hora por este medio. Despidámonos cantando y allí en casa disfrutemos de ser bienaventurados, dichosos, porque le seguimos al Señor. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender. Una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, un caliente y el mantel, tu abrazo en la alegría de volver. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender.